Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar nuevamente lo que tiene relación con estequiometría, pero vamos a trabajar un nuevo tema que se llama reactivo límite. También llamado a veces como reactivo limitante. Entonces, en general, lo que nosotros hacemos es recordar que normalmente en una reacción vamos a tener, bueno, digamos que A más C va a producir, o bueno, cuando nosotros hablamos de reactivo límite, entonces estamos hablando de una serie de reacciones, de una reacción. Entonces, supongamos que tenemos, por ejemplo, AB más CD y eso va a producir CB más AD. Es decir, pues cambiaron los compuestos, ¿no? Siempre que haya una reacción, los reactivos se gastan. Los reactivos o los reactantes son esas sustancias que al reaccionar dejan de ser ellas mismas, es decir, se van acabando para producir unas nuevas. En este caso, estas son las que se producen. Por eso estas se llaman reactivos, porque son las que reaccionan. Y por eso estas se llaman productos, porque son las que se producen. A partir de ello, entonces nosotros podemos deducir o podemos saber que estos dos siempre tienden a acabarse. Y estos dos pueden ser más, claro, siempre tienden a crearse. Entonces, como nosotros vimos en otras ocasiones, pues las reacciones cumplen siempre con una proporción, dependiendo de la reacción. Entonces la mejor manera de mirar esta temática es con un ejemplo. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Entonces tenemos hidróxido de magnesio. Si nos damos cuenta, pues es una base, más ácido clorhídrico, si nos damos cuenta, pues es un ácido, produce cloruro de magnesio, es decir, una sal, más agua. Esto es lo que nosotros ya hemos visto más de una vez, ¿no? Ácido más base produce sal más agua. Eso ya está. Ahora lo que tenemos que hacer a partir de allí es, primero, como nosotros sabemos, balancear. Entonces vamos a ver si está balanceada y si no, pues balanceamos. Es lo primero que debemos hacer. Acá nos damos cuenta que hay un magnesio en reactivos y un magnesio en productos. Está balanceado. Hay dos oxígenos, porque este 2 multiplica lo que está dentro del paréntesis, dos oxígenos en reactivos y acá hay un oxígeno en productos. Entonces colocamos un 2, ¿cierto? De 2 moles o 2 moléculas de agua y por lo tanto este 2 multiplica todo el compuesto y van a ser 2 oxígenos. 2 oxígenos. Está balanceado. Ahora vamos a ver los hidrógenos. Hay acá 2 hidrógenos más 1, 3. Pero acá hay 4. Entonces colocamos otro 2 acá y van a ser 2 de los que están dentro del paréntesis, 2, más estos 2, 4. Y 2 por 2, 4. Está balanceado. Y finalmente vamos por el cloro. Este 2 multiplica, como dijimos, todo el compuesto. Entonces son 2 cloros y 2 cloros. También está balanceado. Hemos terminado nuestro balanceo de la reacción. Posterior a balancear, nosotros normalmente nos van a dar diferentes condiciones a las que nos muestran acá, así como hemos hecho en otros ejercicios. Entonces, supongamos que vamos a tener lo siguiente. Nuestro ejercicio nos dice lo siguiente. ¿Qué pasaría si acá van a ver 2 moles de hidróxido de magnesio y 6 moles de HCl? Si nos damos cuenta, nosotros en ocasiones anteriores decíamos, si acá hay 2, entonces si tuviéramos 4, ¿cuántos se necesitarían acá? Etcétera. Pero en este caso es como una reacción real. En la vida real, nosotros siempre vamos a tener un poco más o un poco menos de los compuestos, porque somos seres humanos y es difícil para nosotros medir exactamente la cantidad de gramos que implican una serie de moles. Entonces, siempre va a haber uno que sea más y otro que sea menos.
Vamos a ver entonces qué pasaría con cada uno de estos dos casos. Es decir, tenemos que hacer por lo menos dos reacciones. Una en la que sean 2 moles y una en la que sean 6. Entonces vamos a ir con 2 moles. Entonces, ¿qué pasaría si hubieran 2 moles en esta? Volvemos a escribir la reacción, ya balanceada nuevamente, como dijimos. Entonces, si hubieran acá 2 en vez de una, ¿cierto? Significa que estamos multiplicando toda la ecuación por 2. Recordemos que si aumentamos las moles en un lugar, tenemos que aumentarlo en todos los demás lugares porque es una relación, es una proporción. Entonces, si aquí hay 2, entonces acá tienen que haber obligatoriamente 4. Y acá tienen que haber obligatoriamente 2 y acá 4. Si nos damos cuenta, estos dos son los mismos que encontramos acá y acá hay 4, pero en realidad teníamos 6. Es decir, hay un exceso. De todas maneras, hagamos la prueba con el otro compuesto. Entonces volvemos a escribir la reacción. Y vamos a mirar, ya no vamos a tener en cuenta el 2, sino el 6. Entonces, es como si hubiéramos multiplicado estas 2 moles por 3, ¿no? Y como dijimos, como es una proporción, debe mantenerse en toda la reacción. Entonces, 3 por 2, 6. Acá había 1, entonces 3. Acá también 3 y acá 6. Si nos damos cuenta, acá solo hay 2. No podemos tener esta reacción porque necesitábamos 3. Y no hay tantas, solamente hay 2. Entonces ya sabemos que esta reacción, la de abajo, no es posible en este caso. Entonces la vamos a borrar y entonces ya sabemos que la reacción que realmente va a suceder es esta. ¿Cuál de los dos reactivos fue el que decidió cuál de las dos reacciones era la que realmente servía? Pues el que está en menor cantidad, el que se gasta por completo. ¿Por qué? Porque como acá hay 6, van a sobrar 2. El reactivo que determina dónde acaba la reacción, porque pues como él se acaba, si este se acaba por completo, este no va a tener nadie con quien reaccionar, entonces la reacción en ese momento termina. Por lo tanto, el reactivo que establece, que nos dice a nosotros cuándo termina una reacción, se denomina reactivo límite. Y el reactivo que se acaba por completo, y el reactivo que sobra, es decir, el que tiene unas pocas moles o unos pocos gramos de más, es el que nosotros denominamos, obviamente, reactivo en exceso. Como esta fue la reacción que nos dio a partir del reactivo límite, entonces estas van a ser las moles reales que se van a obtener, ¿sí? Acá van a sobrar, ¿cierto? Como reaccionaron 4, de estas 6 moles, pues van a sobrar. De estas 6 moles, pues van a sobrar 2. 2 moles no reaccionan. Entonces, nos pueden preguntar varias cosas. La primera cosa que nos podrían preguntar es, bueno, si tenemos estas condiciones, ¿cuántos productos van a salir en moles? Y nosotros pues ya lo podemos hallar. También nos pueden preguntar cuántas moles no reaccionan. Entonces sabemos que van a ser 2 moles de HCl. También nos pueden preguntar cuál de los dos es el reactivo límite y cuál de los dos es el reactivo en exceso. Como nos damos cuenta, también lo podemos definir. Y finalmente, también nos pueden preguntar cuántos gramos van a salir de productos a partir del peso molecular, como ya sabemos, cuántos gramos se van a gastar en los reactivos, por ejemplo, el reactivo en exceso, cuántos gramos se van a gastar del reactivo límite, etc. Es decir, tenemos bastante información únicamente con saber pues cuál es el reactivo límite y cuál es el reactivo en exceso. Y de ahí en adelante podemos trabajar. Bueno, como evaluación para esta temática, pues vamos a hacer una reacción bastante sencilla y a partir de allí vamos a determinar entonces. Vamos a hacer una reacción que nosotros hemos trabajado bastante seguido, que es
la reacción de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio. Eso nos da cloruro de sodio más agua. Y lo que debemos hacer es lo siguiente. Evidentemente, lo primero, como siempre, es balancear. Posterior a ello, lo que tenemos que hacer es determinar reactivo límite y reactivo en exceso. ¿Cuándo? Cuando el ácido clorhídrico tiene 2 moles y NaOH tiene, por ejemplo, 3 moles. Entonces, con 2 moles de HCl y 3 moles de NaOH. Estas son las condiciones nuevas, no las condiciones de balanceo, son nuevas. Y pues finalmente hallar las moles reales que se obtendrán en los productos. Bueno, finalmente eso es lo que debemos hacer. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.